por lo que estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. Encuentran túneles secretos bajo la casa de Valeria Márquez. Luego de la trágica muerte de la influencer mexicana y que se descubriera que en realidad tenía un pasado más turbio del que se pensaba, las investigaciones continuaron tras el cateo de Harfuch al centro de belleza, donde se ocultaban más cosas de las que se creía. ¿Pero qué encontraron? ¿Qué más ocultaba Valeria? Quédate hasta el final del video y descubre la verdad sin censura. En un giro inesperado dentro del caso que sigue estremeciendo a las autoridades mexicanas y estadounidenses, la DEA descubrió una escotilla secreta en la antigua residencia de la influencer Valeria Márquez, ubicada en la zona residencial de Zapopan, a pocos días del cateo en su salón de belleza, donde ya se había encontrado una impactante cantidad de drogas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Lo que en un inicio parecía ser una estructura más del narcolavado estético, se ha transformado ahora en una operación de inteligencia que revela algo más inquietante: una red subterránea de tráfico de armas directamente conectada con el brazo operativo del cártel. El hallazgo se realizó durante un segundo operativo de inspección coordinado por agentes de la DEA en conjunto con la unidad de inteligencia de la SSPC. Según el informe preliminar, la detección se dio cuando uno de los perros especializados en rastreo de explosivos marcó insistentemente un área del jardín trasero de la casa donde Valeria Márquez vivió hasta semanas antes de su ejecución. En ese punto, oculto bajo un matorral y cubierto con tierra compactada, se halló un acceso metálico camuflado con vegetación falsa y remaches pintados para simular óxido natural. El diseño era profesional, no era una improvisación ni algo hecho a la ligera. Tenía una ventilación activa, revestimiento térmico y apertura mecánica desde el interior, confirmó un agente estadounidense bajo anonimato. Ante el hallazgo y tras considerar los posibles riesgos de explosivos o trampas, se decidió notificar directamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch, quien ya había asumido personalmente el liderazgo de la investigación desde el cateo inicial del salón estético, emitió una orden directa de cateo y despliegue táctico para ingresar al túnel la madrugada del día siguiente. La operación fue encabezada por elementos de élite de la Guardia Nacional, con apoyo técnico del Ejército y la DEA. Al ingresar al túnel, el panorama dejó atónitos incluso a los agentes con mayor experiencia. Se encontraron más de 120 rifles de asalto, incluidos modelos Barrett calibre .50, AK-103 rusos y M4 estadounidenses, todos en condiciones óptimas y embalados por lotes, además de lanzagranadas, municiones de uso exclusivo del ejército y dispositivos de rastreo satelital. Lo que encontramos no era un simple depósito de armas, era un arsenal estratégico, distribuido, catalogado y con rutas de salida rápidas. El nivel de planificación era militar, señaló Harfuch en una rueda de prensa improvisada esta mañana. Esto confirma que el CJNG no solo operaba bajo fachadas, sino que utilizaba residencias aparentemente inofensivas como puntos logísticos críticos, justo en zonas donde nadie sospecharía. Pero el descubrimiento más alarmante fue que el túnel no terminaba ahí. Según las autoridades, tras casi 300 metros de trayecto subterráneo reforzado con placas de acero y concreto, el pasaje conectaba directamente con una propiedad ubicada a las afueras de Zapopan, un complejo aparentemente abandonado que ahora se ha confirmado como una base operativa del CJNG, utilizada por el acopio y distribución de armamento y vehículos blindados conocidos como monstruos. La ubicación del túnel, su sistema de acceso remoto y la segmentación de funciones, droga en el salón de belleza, armas en el túnel, indican una estructura logística claramente definida. Según la DEA, este método permitía dividir las operaciones de lavado y distribución sin poner en riesgo ambos frentes al mismo tiempo. En otras palabras, si una parte caía, la otra podía sobrevivir. Esta es una muestra de la sofisticación del crimen organizado mexicano en su nueva era. Ya no hablamos solo de violencia, hablamos de ingeniería logística, estructuras de compartimentación y uso de infraestructura urbana como zonas grises del tráfico armado, afirmó un analista de seguridad de la Universidad de Texas. En la misma operación se encontraron planos encriptados, documentación sobre rutas de entrega, bitácoras de vigilancia interna y al menos 5 chalecos antibalas con logotipos de corporaciones de seguridad falsas.
Además, fueron recuperadas memorias USB con registros contables cifrados, que ahora están siendo analizadas por la División de Criptoanálisis de la Marina Armada de México. Las autoridades no descartan que existan más túneles similares conectados a otras propiedades usadas por el CJNG bajo fachadas legales como gimnasios, centros de spa, academias o estudios de grabación. La hipótesis de trabajo es que Valeria Márquez no solo era una pieza visible para el lavado de dinero, sino una administradora indirecta de una célula logística mucho más compleja, con roles aún por esclarecer. En su declaración a medios, Harfuch fue enfático. Quien piense que estas estructuras operan de forma improvisada, está subestimando el verdadero alcance del crimen organizado actual. Estamos hablando de una red empresarial criminal con ramificaciones en cada nivel social. Tecnología, finanzas, imagen pública y ahora infraestructura urbana clandestina. El hallazgo también ha reabierto el debate sobre el uso de influencers por parte de los cárteles para legitimar y camuflar operaciones ilegales. La casa de Valeria, su salón de belleza, su contenido digital, todo parecía dentro del marco de una vida aspiracional. Pero detrás del maquillaje y los tutoriales se escondía uno de los arsenales más grandes asegurados en Jalisco en los últimos 2 años. Se estima que el valor del armamento recuperado supera los $3.8 millones y la logística que conectaba ambas propiedades requería un equipo de construcción altamente calificado y apoyo financiero constante. Al cierre de esta edición, la propiedad conectada al túnel ha sido asegurada y se está procesando el lugar en busca de más evidencia. La Fiscalía General de la República, en conjunto con la DEA, ya trabaja en una serie de nuevas órdenes de aprehensión contra operadores logísticos del cártel que estarían implicados en la construcción y mantenimiento de esta red clandestina. ¿Pero qué más ocultaba este túnel? ¿Para qué más lo llegaban a usar? Según los informes oficiales, el pasaje subterráneo de más de 300 metros de largo no solo servía como vía de transporte de armamento pesado, sino que además fue utilizado en múltiples ocasiones por miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación. La información fue obtenida tras el análisis de una serie de discos duros y memorias USB halladas en la base operativa conectada al túnel, las cuales contenían registros internos de movimientos, bitácoras con fechas, nombres codificados y capturas de videovigilancia que evidenciaban el uso del túnel como vía de evasión. Lo que parecía al principio una infraestructura logística se ha transformado en una pieza clave de las operaciones de contrainteligencia del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Una puerta trasera, oculta bajo la cotidianidad de un salón de belleza, que permitió la huida de objetivos prioritarios cuando las fuerzas del orden estaban a punto de capturarlos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa que, al menos en 3 ocasiones documentadas entre 2023 y 2024, el túnel fue utilizado para exfiltrar a operadores de nivel medio y alto dentro de la estructura del cártel, justo en el momento en que se realizaban cateos de despliegues de seguridad. Estamos hablando de una red de escape diseñada con precisión milimétrica, conectada desde una base armada a un punto sin sospechas públicas. Un centro de estética operado por una joven con fuerte presencia en redes sociales. Es la definición perfecta del nuevo crimen organizado, invisible, silencioso y estratégicamente integrado en la vida urbana, declaró Harfuch. Según las bitácoras extraídas, las rutas de evacuación eran activadas mediante códigos de alerta enviados desde radios encriptados. Una vez activado el protocolo, los individuos señalados descendían por una compuerta oculta en la propiedad periférica del cártel, accedían al túnel y en un lapso de no más de 6 minutos emergían dentro del salón de belleza de Valeria Márquez, desde donde salían caminando por la puerta principal disfrazados como clientes o empleados. Una jugada tan insólita como eficaz. Los nombres aún no han sido revelados por motivos de confidencialidad en las investigaciones, pero se ha confirmado que uno de los prófugos rescatados por esta vía figura en las listas de búsqueda internacional por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio calificado. Además, se presume que al menos otro de ellos se encuentra actualmente en Centroamérica, operando desde el exilio, tras haber huido de México por la vía aérea días después de haber utilizado esta misma ruta subterránea. El análisis de las cámaras de seguridad recuperadas en la propiedad permitió identificar no solo los rostros de quienes utilizaron el túnel, sino también el protocolo interno del cártel para disimular su salida por el centro de belleza. En algunos casos, incluso se utilizaban clientas reales como escudo humano para permitir la huida sin levantar sospechas.
una estética cuidadosamente mantenida, con luces LED, música relajante y recepcionistas entrenadas. Funcionaba como fachada perfecta para camuflar la salida de uno de los criminales más buscados del país. Estaban preparados para todo, para cateos, para drones, para cercos perimetrales. La salida por el salón de belleza no era una coincidencia, era parte del diseño original del escape, porque sabían que era el último lugar donde alguien pensaría buscar a un operador armado con orden de captura, explicó uno de los analistas forenses de la Marina que participó en la intervención. La revelación ha generado reacciones encontradas. Por un lado, la comunidad de Zapopan se encuentra conmocionada ante el nivel de infiltración del crimen organizado en su entorno inmediato. Por otro, analistas de seguridad advierten que este caso representa un nuevo modelo operativo del narco mexicano, la simbiosis entre lo urbano, lo digital y lo táctico. El salón de belleza, que hoy permanece sellado y bajo custodia, es símbolo de cómo el poder criminal puede operar a través de canales tan inesperados como un influencer, un secador de cabello o un tratamiento facial. Lo que parecía un negocio de superación femenina resultó ser una compuerta de fuga para uno de los cárteles más violentos del hemisferio. Para Harfuch, el descubrimiento no solo es un logro operativo, sino también una advertencia sobre lo que aún no se ha descubierto. Si esta fue una de las rutas, hay más, no lo dudamos, y por eso vamos a redoblar los cateos, a cruzar información con la DEA, a identificar todas las propiedades que hayan operado bajo esquemas similares. La familia de Valeria Márquez, que desde hace días se encuentra fuera de México, ya fue notificada de este hallazgo. Hasta el momento, las autoridades han reiterado que no existen indicios de que la joven conociera la totalidad de las operaciones vinculadas al túnel, aunque admiten que su cercanía con operadores clave como Ricardo N., alias el WR, la convirtió directa o indirectamente en parte funcional del sistema de encubrimiento. La comunidad internacional ha expresado preocupación por el nivel de sofisticación del caso. Especialistas en inteligencia de Colombia, Brasil y España han solicitado acceso parcial a los informes de la DEA para estudiar este modelo de fuga como antecedente en sus propias investigaciones contra estructuras criminales urbanas. Mientras tanto, los trabajos de demolición y escaneo del túnel continúan. Los peritos han declarado que aún quedan secciones por explorar y no descartan hallar compartimientos adicionales o incluso más conexiones hacia otras propiedades. El caso ha abierto una pregunta urgente. ¿Cuántos negocios legítimos en México operan en realidad como nodos logísticos del crimen organizado? ¿Y cuántas veces, sin saberlo, ciudadanos comunes han cruzado caminos con operadores de alto perfil que, como en este caso, emergieron por una escotilla oculta bajo una estética de bienestar? A las 9 a.m. en punto, las puertas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se abrieron. Los periodistas ya estaban listos, las cámaras enfocadas y los micrófonos encendidos. Era el día después del hallazgo más impactante en lo que va del año, un túnel secreto bajo la casa de Valeria Márquez, la influencer asesinada semanas atrás, que había sido utilizado como vía de escape para altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG y conectado directamente con una base armada del grupo criminal. Todo eso camuflado bajo el falso rostro de un salón de belleza. Omar García Harfuch apareció en escena con paso firme. Vestía de negro, el rostro serio, la carpeta bajo el brazo. No saludó con cortesía, no improvisó. Fue directo al atril, y lo que dijo no fue una conferencia de prensa, fue un mensaje de guerra. Lo que hemos descubierto es una red de simulación cuidadosamente tejida por el crimen organizado, que ha utilizado negocios aparentemente legítimos como fachada para ocultar sus rutas de escape, su logística armada y sus operaciones financieras. Arrancó sin rodeos. El túnel encontrado bajo la residencia de Valeria Márquez no era un caso aislado. Es un eslabón de una cadena que ya estamos desmantelando. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que Harfuch no hablaba al vacío. Cada una de sus palabras era el reflejo de un operativo en marcha, de una estructura criminal más extendida de lo que se había imaginado. Y quiero ser muy claro, continuó. No vamos a descansar hasta desmantelar cada uno de estos negocios, cada fachada, cada trampa encubierta. No importa si es una estética, una boutique, un estudio de grabación o una cuenta de redes sociales con millones de seguidores. Si funciona como cortina para proteger operaciones del crimen organizado, será intervenida, y quienes estén involucrados serán detenidos. El impacto del túnel había sido brutal, no solo por lo que reveló, sino por lo que significó.
Durante meses, mientras el país veía videos de una joven influencer promocionando productos de cuidado personal, por debajo de sus pies se escondían fusiles, lanzagranadas, rutas de fuga y documentos con nombres cifrados. Harfuch sabía que este caso ya no era solo una investigación, era un símbolo, y no pensaba dejar que se repitiera. Este no es un caso más, este es un parteaguas, porque hemos visto cómo el crimen ha mutado. Ya no se oculta solo en la sierra, ahora se instala en la ciudad, se maquilla, se peina, se toma selfies, y luego entrega armas a manos asesinas. Eso no lo vamos a permitir. Harfuch confirmó que desde el hallazgo del túnel, su equipo ha iniciado una revisión profunda de más de 300 negocios que presentan patrones financieros y de operación similares al centro de belleza de Valeria. Dijo que los equipos de inteligencia financiera, análisis de redes sociales y monitoreo digital trabajan ya con información cruzada proporcionada por la DEA, la UIF, la Guardia Nacional y agencias extranjeras. Sabemos que esto no se limita a una sola ciudad. Sabemos que hay franquicias, cadenas, marcas enteras que están sirviendo como plataforma para que estos grupos criminales se mimeticen entre la gente. Pero también sabemos cómo identificarlos, y uno por uno los vamos a derribar. Una reportera preguntó si eso incluía a influencers y creadores de contenido con vínculos indirectos o comerciales con operadores del crimen. Harfuch no dudó ni un segundo. Nadie está por encima de la ley. Si una persona, sin importar cuántos seguidores tenga, ha recibido dinero, vehículos o propiedades como pago para facilitar operaciones del crimen organizado, enfrentará cargos. No importa si su imagen es limpia, no importa si dice que no sabía. Vamos a investigar hasta el último peso, hasta el último video. El tono era más que enérgico, era una declaración de intenciones, y cuando otro periodista le preguntó si esto significaba que habría una persecución masiva a empresarios o comerciantes, Harfuch volvió a dejarlo claro. No estamos criminalizando el emprendimiento, estamos señalando el crimen disfrazado de emprendimiento, y si detrás de una marca hay dinero sucio, ese negocio deja de ser empresa y se convierte en parte de la estructura criminal. Y eso en este país se paga con cárcel. La lista de objetivos en observación no se hizo pública, pero fuentes internas señalaron que ya hay al menos 54 investigaciones en curso relacionadas con empresas ligadas a movimientos sospechosos similares a los de la estética de Valeria Márquez. En muchos de estos casos, los nombres registrados son de familiares o terceros sin antecedentes, lo que complica el rastreo pero no lo detiene. La Fiscalía General de la República ya ha solicitado la colaboración del SAT y la Comisión Nacional Bancaria para revisar los movimientos fiscales de negocios con actividad inflada, campañas publicitarias sin facturación real y compras en efectivo que superan los ingresos declarados. Pero Harfuch no se quedó en lo técnico, también habló del mensaje social. Este país no puede seguir normalizando que una vida de lujos injustificados sea vista como éxito. No podemos seguir celebrando en redes a quienes muestran mansiones sin trabajo comprobable. Eso no es aspiracional, eso es complicidad. Y mientras más normalicemos eso, más crecerá esta red que asesina por dentro a nuestra sociedad. Los aplausos llegaron, pero él no sonrió. La gravedad del caso y del contexto nacional no lo permitían. La justicia no se detiene en la fachada. Entra, revisa, derrumba y reconstruye. Esa es nuestra misión. Y si alguien cree que por usar filtros y tener seguidores puede burlar al Estado, les digo esto: el crimen no se lava con likes, se paga con años de cárcel, y vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, encabezados por Mar García Harfuch, en conjunto con agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, llevaron a cabo un mega operativo para capturar a Ricardo N., lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, señalado como autor intelectual de feminicidio de la influencer Valeria Márquez. La operación, que llevaba el nombre clave de Corte Final, fue desplegada a las 3:26 de la madrugada en una zona residencial de alta seguridad en las afueras de Zapopan, donde se había detectado que el objetivo se escondía con al menos 15 hombres armados. La orden fue clara: capturarlo con vida, pero lo que ocurrió al llegar al sitio fue una emboscada brutal, que encendió una batalla campal que duró más de una hora, dejando varios agentes federales heridos, vehículos calcinados y un saldo preliminar de al menos 8 sicarios abatidos. De acuerdo con fuentes oficiales, el punto de intervención fue una finca amurallada ubicada en el fraccionamiento Lomas de la Primavera, al suroeste del municipio,
donde el WR se había refugiado desde que su nombre volvió a ser tendencia tras el asesinato de Márquez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida luego de ser ejecutada en vivo durante una transmisión de TikTok. La posterior incautación de más de 2 toneladas de droga en su peluquería, junto con documentación que lo implicaba directamente, fue el detonante para acelerar la captura. Fue una orden directa, declaró esta mañana el secretario Harfuch. No íbamos a permitir que este individuo siguiera operando con impunidad, utilizando mujeres y negocios como fachadas para su red criminal. Sabíamos que era peligroso, sabíamos que estaba armado, pero también sabíamos que ya no tenía margen para escapar. El ingreso al complejo se realizó en simultáneo por 3 flancos, con apoyo de drones de vigilancia, vehículos blindados y una célula de élite de la DEA especializada en capturas de alto riesgo. Sin embargo, al momento en que los primeros agentes derribaron la puerta principal, fueron recibidos con ráfagas de calibre .50 desde las ventanas superiores del inmueble. Inmediatamente se activó el protocolo de enfrentamiento. Durante más de 60 minutos, las balas cruzaron la oscuridad de la madrugada, en un intercambio feroz que puso a prueba la coordinación entre fuerzas mexicanas y estadounidenses. Los hombres de Ricardo N., algunos con equipo táctico de grado militar, intentaron repeler el operativo desde posiciones elevadas y con apoyo de vehículos modificados para fuego cruzado. Se presume que algunos de los sicarios contaban con entrenamiento en maniobras urbanas. Fue como una guerra, no hay otra forma de describirlo, narró un agente federal que participó en el asalto. Sabíamos que era difícil, pero no imaginamos que estarían tan preparados. Usaban códigos, radios encriptados, sabían los puntos ciegos, nos estaban esperando. A pesar de la resistencia, las fuerzas federales lograron abrir brecha tras los primeros 40 minutos, utilizando cargas dirigidas para desactivar las barricadas interiores del complejo. Uno de los helicópteros de reconocimiento logró identificar desde el aire la posición del WR en un refugio blindado dentro del inmueble. Fue ahí donde se concentró la fase final del operativo. Cerca de las 4:45 am, elementos del Grupo Especial de Intervención de la SSPC lograron ingresar a la zona segura del búnker. El WR fue localizado armado, con un chaleco balístico y un rifle de asalto a su lado, pero optó por rendirse al verse rodeado. Su captura fue inmediata. Se confirmó que no resultó herido y fue trasladado bajo custodia federal a un centro de detención de alta seguridad en la Ciudad de México. Durante el operativo fueron heridos 5 elementos de la SSPC y 2 agentes de la DEA, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. También se reporta la muerte de 3 agentes mexicanos, cuyos nombres no han sido revelados hasta que se informe a sus familias. El secretario Harfuch rindió homenaje a ellos en su mensaje matutino. Murieron en cumplimiento de su deber, protegiendo a este país de quienes han convertido la violencia en una industria. Sus muertes no serán en vano. El aseguramiento de la finca reveló además un arsenal impresionante: armas largas de uso militar, chalecos con logos del CJNG, paquetes de drogas listos para su distribución, dólares en efectivo, dispositivos electrónicos de espionaje y vehículos con compartimientos ocultos. Todo apunta a que el lugar era utilizado como centro operativo y de resguardo de información sensible. La DEA, por su parte, confirmó la participación de sus agentes y celebró la coordinación con las autoridades mexicanas. La detención de Ricardo N. es un golpe importante contra una de las estructuras criminales más activas del hemisferio, declaró la vocera del organismo, no solo por su papel en el tráfico de drogas, sino por la forma en que utilizó la imagen pública y las plataformas digitales para camuflar su negocio. Este operativo envió un mensaje claro: la frontera entre el narco y la fama ha sido rota, y ahora vamos por los que se esconden en ella. La noticia generó reacciones inmediatas. Colectivos feministas y activistas que exigían justicia por Valeria Márquez expresaron alivio y gratitud. No nos devolverán a Valeria, pero ver al responsable tras las rejas nos da un poco de paz, escribió una de las voceras del movimiento. Justicia para Valeria en redes sociales. Sin embargo, el gobierno federal no da el caso por cerrado. De hecho, Harfuch adelantó que la detención del WR abre una nueva etapa en la guerra contra el CJNG y sus redes urbanas. Se presume que el WR estaba en contacto con al menos 7 microempresas en Guadalajara que operaban como fachadas por el lavado de dinero, muchas de ellas manejadas por jóvenes con presencia en redes sociales. Algunos de estos negocios ya están bajo vigilancia y podrían ser intervenidos en los próximos días. Pero ¿quién era realmente Ricardo N? ¿Cómo había empezado en el mundo del crimen? Fue en la adolescencia cuando Ricardo empezó a cambiar. En la preparatoria técnica donde asistía en Guadalajara, destacaba por su habilidad con las computadoras y su actitud desafiante. Pero más allá del salón de clases, su presencia en la calle ya era notoria. Era callado, observador.
el tipo de joven que siempre sabía más de lo que decía. A los 17 lo atraparon por primera vez intentando robar motocicletas junto a un primo. Pasó 3 días en el reclusorio y salió por falta de pruebas. Ese fue su primer contacto con el sistema judicial. Y no sería el último. Los primeros pasos reales en el mundo criminal llegaron a los 20 años. Un conocido de su colonia, un tal El Ranas, sicario de medio pelo con acceso a armas, le ofreció trabajar como chofer de confianza para movidas discretas. Le pagaban bien, en efectivo, sin preguntas. Ricardo aceptó. Así comenzó, llevando sobres, paquetes, personas. Lo que no sabía era que esos recados no eran simples encargos. Eran parte de una red de transporte de dinero, armas y droga del entonces creciente cártel Jalisco Nueva Generación. Su lealtad, su eficiencia y sobre todo, su silencio hicieron que rápidamente se ganara la confianza de sus jefes. Para los 23 años, ya no era el chofer, era el coordinador de logística de una célula operativa entre Guadalajara y Manzanillo. Supervisaba entregas, gestionaba pagos, negociaba sobornos. Pero lo más importante es que comenzó a aprender de administración, lavado de activos y manipulación financiera. Ricardo no era bruto, sabía que el dinero sucio, si no se limpiaba, no servía de nada, así que empezó a estudiar, no en una universidad, sino en la práctica. Pagó a contadores, abogados y asesores para que le enseñaran cómo mover dinero sin dejar huella. Fue entonces cuando se volvió útil para algo más que cargar mercancía. Se convirtió en el cerebro financiero de una parte del CJNG. A los 26 años ya vivía en una casa blindada, con autos de lujo, escoltas y un ejército de operadores menores que le rendían cuentas. Pero Ricardo no era ostentoso, no era de corridos, ni de cadenas de oro, ni de Instagram. Prefería el perfil bajo, los trajes lisos, las cuentas encriptadas. Sabía que los jefes visibles eran los primeros en caer. Por eso se mantuvo a la sombra de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien le confió varias rutas y lo bautizó con el alias el WR, por su habilidad para correr riesgos como si tuviera alas. Pero no todo fue cálculo y logística. Ricardo también tenía un lado oscuro, violento, impulsivo. A los 28 participó en la ejecución de un grupo rival en Tepic, donde personalmente dirigió el secuestro, tortura y desaparición de 3 hermanos ligados al cártel de Sinaloa. Se dice que fue ahí donde dio su salto definitivo al núcleo duro del CJNG, por su lealtad, por su sangre fría y por haber entregado la cabeza de un objetivo clave sin dejar rastro. Su influencia creció. Ya no solo manejaba dinero, controlaba vidas. Empezó a reclutar jóvenes, a comprar negocios, a infiltrar agencias de seguridad privadas. Uno de sus métodos favoritos era invertir en lo que llamaba fachadas útiles, bares, barberías, salones de belleza. Allí se lavaba dinero, se ocultaban cargamentos y se reclutaban nuevos perfiles. Fue en ese contexto donde conoció a Valeria Márquez. No fue casual. Él ya la seguía desde antes. Su perfil público, su estética, su aparente inocencia y su necesidad de capital la convertían en el blanco perfecto. Se acercó como un empresario, como mecenas. La enamoró con detalles, luego con dinero. Y cuando ya estaba dentro, la convirtió en parte de su maquinaria. No hay certeza de cuánto sabía Valeria al principio, pero lo que es seguro es que cuando quiso salirse, Ricardo no se lo permitió. En los informes de inteligencia aparece vinculado a más de una decena de desapariciones. En todas ellas el patrón es el mismo: jóvenes que conoció, financió y luego utilizó para lavar dinero o mover mercancía. Cuando fallaban, desaparecían. Cuando hablaban, eran silenciados. Su nivel de operación era quirúrgico. Tenía gente dentro de la Fiscalía Estatal, contratos fantasmas con empresas de seguridad y vínculos con casas de cambio en Texas y Colombia. Pero quizás el acto más brutal que se le atribuye fue lo ocurrido en el Arenal, Jalisco, en 2021, cuando ordenó la ejecución pública de 4 elementos de la Policía Estatal que interceptaron por error uno de sus cargamentos disfrazados como kits médicos. Según testimonios protegidos, Ricardo no solo autorizó la ejecución, sino que pidió que fuera grabada y enviada como mensaje a sus propios colaboradores. Era su forma de decir que no había margen de error. Ese video, que nunca se filtró, fue usado por la DEA para clasificarlo como objetivo prioritario clase A en 2022. Pese a su creciente notoriedad en los círculos de inteligencia, Ricardo logró mantenerse en libertad durante más de una década. Cambiaba de residencia cada semana, usaba documentación falsa y vivía rodeado de escudos humanos, tanto físicos como digitales. Su celular jamás salía con él.
Usaba mensajeros, hablaba en códigos, sus cuentas estaban a nombre de testaferros y sus empresas tenían registros perfectamente maquillados. Sin embargo, su obsesión con el control terminó siendo su punto débil. Cuando Valeria intentó cortar la relación, tanto emocional como financiera, Ricardo la vio como una amenaza, y no solo por lo que sabía, sino porque su rechazo fue interpretado como traición. La decisión de asesinarla fue personal, emocional, rompió con su estilo metódico. Fue un crimen impulsivo, transmitido en vivo, que desató el huracán que finalmente lo arrastró. ¿Ahora qué harían las fuerzas federales? ¿Qué diría Harfuch? Eran las 9:01 de la mañana cuando Harfuch entró, vestido de negro, rostro severo, papeles en mano. Saludó con una inclinación leve de cabeza, sin sonreír. No era una rueda de prensa triunfal, era, más bien, una rendición de cuentas. El país necesitaba saber qué pasó, cómo ocurrió, qué se logró y sobre todo si valió la pena. Buenos días a todas y todos. Comenzó, con la voz firme que lo caracteriza. Hoy me presento aquí no solo como secretario de Seguridad, sino como servidor público comprometido con una verdad. La impunidad no puede tolerarse, venga de donde venga, ni se disfraza de fama, ni se escude en el silencio. El silencio fue absoluto. Cada palabra se clavaba como un dardo. Harfuch relató paso a paso cómo se planeó la operación. Confirmó que la intervención fue coordinada con la DEA, luego de una investigación de inteligencia que cruzó datos financieros, geolocalización y testimonios protegidos. Detalló cómo se localizó el búnker en las lomas de la Primavera, cómo se establecieron 3 flancos de ingreso y cómo se resistió un ataque armado de más de 1 hora por parte de los hombres del WR. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo que no sabíamos era hasta qué punto estaban dispuestos a morir para que él no fuera capturado. La respuesta fue hasta el último tiro. Confirmó que 3 elementos mexicanos perdieron la vida y 2 agentes de la DEA resultaron heridos, uno de ellos aún en estado crítico. No hay forma de minimizar eso. No hay victoria que nos devuelva a quienes entregaron su vida en este operativo. Por eso, más que celebrar, hoy reconocemos el valor de quienes pelearon sabiendo que tal vez no volverían. Habló del interior del inmueble, armas de alto poder, paquetes de droga, dispositivos de cifrado y un sistema de vigilancia que les permitió ver en tiempo real cómo el WR se movía dentro del complejo. Pero al final la fuerza del Estado fue mayor, y lo sacamos, vivo, para que enfrente la justicia, para que se le escuche y se le juzgue como corresponde, porque en este país la ley es más fuerte que cualquier cártel. Sin embargo, la tensión creció cuando llegó el turno de las preguntas. Un periodista de un medio nacional alzó la mano. Su voz fue firme, pero su tono cargaba un peso distinto. No era técnica, no era táctica, era humana. Secretario Harfuch, con todo el respeto, Ricardo N. está capturado, sí, pero Valeria Márquez sigue muerta. ¿Cómo enfrenta usted ese vacío? ¿Cómo explica a la ciudadanía que pese a todo el despliegue no se puede evitar que ella muriera así, sola, desprotegida, frente a una cámara? El aire se detuvo. Harfuch bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la vista y respondió: no hay forma de reparar eso. Ninguna captura, ningún operativo, ningún decomiso va a devolverle la vida a Valeria. Eso es algo que tengo claro desde el primer momento en que vi el video de su asesinato. Y no hay respuesta que consuela a su familia, ni a quienes la seguían, ni a quienes aún hoy la lloran. Lo que nos queda es reconocer que el Estado falló, que no la protegimos, que como sociedad permitimos que su miedo fuera ignorado. El salón entero se mantuvo en silencio. Nadie escribía, nadie tecleaba, todos escuchaban. Lo único que puedo decir es que la muerte de Valeria no va a quedar impune. Y no me refiero solo al castigo de su asesino, me refiero a desmantelar todo lo que permitió que alguien como él existiera en las sombras, rodeado de negocios fachada, de estructuras financieras, de gente que cayó por dinero o por miedo. Vamos a ir por todos, influencers, empresarios, contadores, intermediarios. Este caso no se va a cerrar con una foto del WR esposado, porque no basta con encarcelarlo, hay que romper el sistema que lo alimentó. El periodista volvió a intervenir. ¿Y cómo garantizar que otra Valeria no muera mañana o la próxima semana? La respuesta fue más dura, más sincera. No puedo garantizarlo. Sería irresponsable de mi parte prometer algo que no está en mis manos por completo. Pero sí puedo decirle esto. Cada amenaza que llegue a nuestras oficinas, cada señal de riesgo, cada petición de ayuda de una mujer, de un influencer, de una ciudadana común, será tomada con la máxima seriedad, porque ya no estamos en el México donde solo se protegen a quienes tienen contactos. Estamos en un país que quiere cambiar,
que ya no soporta más pantallas manchadas de sangre. La sala rompió en aplausos, no de celebración, sino de respeto. Harfuch no estaba prometiendo milagros, estaba poniendo el rostro frente a una herida abierta. Y eso en este país es más de lo que muchos han hecho. Antes de terminar, recordó una frase que había leído en una de las publicaciones antiguas de Valeria, una frase que ella había escrito cuando tenía apenas 19 años, en uno de sus primeros lives. Yo no quiero ser famosa, yo solo quiero ser libre. Harfuch la repitió en voz alta, la dejó flotando en el aire. Eso pedía Valeria, libertad. Y ese es ahora nuestro deber, que otras como ella no tengan que morir por soñar con una vida propia, que ninguna más se sienta sola al decir no, y que si alguna vez siente miedo sepa que este estado la va a escuchar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.